si realmente ustedes me ven a mí en la pantalla, si me ven a mí o ven otra cosa, porque realmente lo que yo veo en la pantalla puede ser diferente a lo que ustedes ven. Solamente quisiera saber si ustedes me están viendo a mí en la pantalla grande. Sí, pastor. ¿Sí? Sí, pastor. Perfecto. Sí, Pastor Ricardo. Está bien. Les pregunto esto porque no sé por qué. Yo tengo, por ahí aparece la imagen de un hermano, aparece la imagen de alguno de ustedes en mi pantalla, y digo, bueno, por ahí no me están viendo a mí, están viendo a un hermano en particular. Entonces es bueno que podamos tener este tiempo y vamos a orar. Quisiera que abras tu corazón y le pidamos al Dios que hable a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Padre Celestial, estamos reunidos aquí, un grupo de tus hijos. Señor, gracias por este día, gracias porque comenzamos esta semana, Padre, tomados y aferrados a tu palabra, aferrados a tus promesas, aferrados y unidos a tu persona. Deseamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que utilices este tiempo para hablarnos a cada uno de una forma individual, pero también a cada uno de una forma corporativa, sino porque somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, y tenemos este llamado glorioso, maravilloso, que es como hijos tuyos, como iglesia, como el pueblo de Dios, honrarte con nuestras vidas y que seamos nosotros, Padre, herramientas, instrumentos, que a través de tu iglesia, Señor, como tú lo has hecho siempre, fluya tu poder, para que más personas, así como nosotros hemos sido alcanzados, más personas sean alcanzadas, pero también los que son alcanzados, Padre, puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de tu maravillosa persona, para disfrutar la vida en el Espíritu y el andar en el Espíritu, que es maravilloso, y es el que nos transforma y es el que nos lleva de gloria en gloria. Padre, es hermoso pertenecer a tu cuerpo, es hermoso ser salvos, es hermoso estar en comunión contigo, porque nosotros como iglesia, Padre, sabemos que estamos aferrados a tu promesa, a tu esperanza, de que nada, Señor, que pasa en nuestras vidas, que pasa con nosotros, es al azar, sino que todo está guiado y dirigido por tu gran mano poderosa de amor, de misericordia y de gracias a nuestras vidas. Señor, dejo este tiempo en tus manos, habla a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera compartir con ustedes la pantalla donde tengo algunos slides de PowerPoint, porque de esa manera ustedes pueden ir viendo los puntos que voy tocando, sintetizar un poco lo que estoy hablando, y en la pantalla ustedes lo ven de una manera gráfica, pueden leer los principios y los conceptos más importantes. Así que por eso me gusta compartir con ustedes el mensaje en audio, pero también en forma visual, ¿sí? Y le voy a pedir, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio, en lo posible, que chequeen sus micrófonos si están en silencio para que realmente no tengamos interrupciones. Bien, una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy, antes de compartir estos maravillosos símbolos, hacemos memoria de Cristo, quisiera que estemos reflexionando sobre la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de ley. En toda la naturaleza, en todo vemos leyes. No existiría el universo si no habría leyes de la termodinámica, leyes de física, estamos en la ley de gravedad, todo es ley, todos son leyes. Y debido a las leyes es que el mundo se ordena, la naturaleza sigue una norma, sigue una ley, todo está dado bajo una ley. Esa ley física, leyes espirituales, leyes morales, toda la ley está creada, sustentada y dirigida por nuestro Dios. Pero bueno, nosotros sabemos que por sobre todas las leyes que existen en el universo, en la sociedad, etc., está la ley de Dios, la ley moral de Dios, la ley de Dios. Y
nosotros vemos en la palabra de Dios cómo a través de la ley Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su persona, ha mostrado su carácter, ha mostrado su voluntad. Nosotros leemos en la palabra de Dios todo lo que se llama la ley. Incluso cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y hablaba con su pueblo judío, hacía referencia a la palabra de Dios. En lugar muchas veces de usar ese término palabra de Dios, se usaba la palabra ley de Dios. Incluso cuando se estaba hablando de alguna profecía, se decía la ley de Dios. Siempre se usa esa palabra, la ley de Dios, aunque hoy nos vamos a referir un poquito específicamente a la ley dada a Moisés y cómo esto tiene un efecto en nuestras vidas y cómo esto el entendimiento en cuanto a la ley va a poder afectar de alguna manera nuestros conceptos en cuanto a Dios, en cuanto a nuestro andar. Y es muy importante tener un concepto claro de lo que es la ley de Dios. A veces escuchamos y sabemos, bueno, la ley de Dios, la ley de Moisés, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros la ley de Moisés es algo viejo. Es más, la ley de Moisés es una ley fuerte, dura, rígida. Es una ley que bueno, menos mal que yo no estoy bajo la ley porque eso yo no lo podría hacer. Y bueno, tenemos algunas confusiones en cuanto a la ley, pero de hecho tenemos que tener un concepto muy claro y muy preciso de por qué tenemos la ley de Dios todavía. Nosotros aquí la leemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Hoy vamos a meditar un poquito, brevemente, de un tema muy amplio y muy extenso que es la ley de Dios. Amén. Y sí quiero llevarlos por esto para que nosotros podamos entender algunos conceptos muy claves y específicos de cómo la ley de Dios influye y afecta nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro andar y nuestra participación en toda la obra que Dios nos está llamando a hacer. Jesús se refirió a la ley de Dios. Cuando Jesús habló de la ley de Dios, en ese momento conocida como la ley de Moisés, él habló y dijo de la ley de Dios de esta manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que cuando Jesús habló de la ley, los llevó todos a un fundamento, a una base. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, sobre eso se desprende, sobre eso se fundamenta toda la ley de Moisés, dijo, toda la ley de Dios y todos los que los profetas dijeron. Por lo tanto, Jesús dijo, todo se reduce en esos dos principios fundamentales. Todo depende de allí. Ahora me viene a la memoria, una vez fui a un estudio de un abogado en New Jersey, acompañando a un hermano que tenía un problema legal. Me dice, acompáñame a ver a mi abogado, que tengo una entrevista con él. Él me invitó y fuimos a un abogado cristiano, este hombre, en una oficina muy lujosa, ahí en un edificio muy lujoso. Entramos a la oficina, entré yo con mi hermano, con mi amigo, entré a la oficina y me llamó la atención, porque era una oficina muy grande, su escritorio gigantesco del abogado, y una biblioteca, tenía unos stand de libros tan grande que ocupaban toda la pared, de un costado, de atrás, y los libros de leyes, todas las leyes estaban ordenados tan prolijamente, tenía tomos y tomos y tomos y completos libros de leyes que abarcaba todo, y eran, no sé, habría 1000 o más de 1000 libros en toda esa biblioteca, que llamaba la atención, una estantería perfecta con madera y una cantidad de libros impresionante. Todos los libros que tenía, no tenía libros, todos los libros que había allí estaban todos bien prolijitos, bien parejitos, todos ordenados, eran todos libros de leyes, diferentes leyes. Y yo en un momento, siempre me acuerdo lo que me salió del corazón decir, pensar que todo esto no existiría o se resumiría en solo 10 mandamientos. Si las personas cumplieran los 10 mandamientos, no habría necesidad de tantos libros. ¿Y por qué existen tantas leyes? Bueno, simplemente porque el hombre no cumple la ley de Dios. Y por eso es que Jesús habló de la ley de Dios y los profetas
resumiéndolos en estos dos pasajes extremadamente. Los más de 600 mandamientos contenidos en esta ley surgen de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. En la palabra de Dios observamos que Dios entonces escogió a un pueblo para glorificar su nombre, manifestarse al mundo como el único y verdadero Dios creador. Entonces Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, y a ese pueblo Él se iba a manifestar para que a través de ese pueblo de Israel Dios se mostrara como el único Dios creador, y a ese pueblo, el pueblo de Israel, Dios le dio la ley. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios quiso revelarse al mundo, revelarse a los pueblos, dar a conocer su gracia, su misericordia, y para eso escogió un pueblo, el pueblo de Israel, escogió de la descendencia de Abraham un pueblo de Israel, y a través de ese pueblo la intención de Dios siempre fue extender su gracia y su misericordia, y a ese pueblo Dios le dio la ley. En Levítico 26:46 dijo: estos son los estatutos, ordenanzas y las leyes que estableció Jehová entre sí. ¿Y quién? Y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Fíjense, en el Nuevo Testamento dice en Romanos 9:24 que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Dios escogió un pueblo para darle la ley, para manifestar para manifestarse a sí mismo, para mostrarse a sí mismo y para demostrar que era el único Dios verdadero y creador de todo. La ley contenía, ¿qué tenía la ley? ¿Qué observaba? ¿Qué había en esa ley que Dios dio a Moisés, al pueblo de Israel? La ley contenía y abarcaba todas las regulaciones y mandamientos para las ceremonias de adoración, los sacrificios, las ofrendas, el orden de los ministros, los sacerdotes y las festividades. Esa era una de las cosas que la ley contenía. Estos mandamientos eran de carácter espiritual. No solo mostraban el carácter santo de Dios, sino la forma en cómo Dios había determinado para que su pueblo debía adorarle, acercarse a Él y tener comunión con Él. Por eso había una cantidad de leyes que tenían que ver con los sacrificios, con los sacerdotes, con la adoración, con la ofrenda, con las festividades, con los días sagrados. Es decir, todo esto era una serie de mandamientos espirituales, podríamos decir, contenía la ley. ¿Amén? Ahora, la ley también contenía mandamientos acerca de carácter moral, la mentira, el robo, el adulterio, todo lo que tenía que ver con la moral del hombre, la moral de las personas. ¿Sí? La ley también lo contenía, la ley también establecía mandamientos respecto de carácter moral. La ley también tenía mandamientos de carácter civil relacionados con asuntos de convivencia, deberes ciudadanos, sobre temas que pasaba si una persona vendía hacia algo, si una persona se casaba y con otra persona, con un viudo y con una viuda, etcétera, todo lo que tenía que ver con el carácter civil, y ahí tiene que ver la cultura, ahí tiene que ver el tiempo, la época, los recursos que había. Son mandamientos de carácter civil, porque recuerden, Dios dejó una ley a un pueblo, por lo tanto esa ley tenía carácter espiritual, moral y civil. Era la ley para todo. ¿Ven? Hoy no tenemos una ley moral, hoy tenemos una ley más bien civil, una ley judicial, etc. También había aspectos de justicia, aspectos de cómo debía procederse cuando había un acto de injusticia, etc. La ley abarcaba todo para el pueblo de Israel, para la convivencia, para el desarrollo, para todas las tareas que debían hacer. La ley tenía mandamientos de carácter alimentario, de salud, de higiene, etc. Los alimentos, todo lo que contenía bien, le voy a pedir que apaguen los micrófonos, por favor, si es posible. La ley abarcaba todos los aspectos morales, civiles, religiosos, ceremoniales, espirituales, de alimentación para el pueblo de Israel, y en todo eso Dios se glorificaba. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un poquito más sobre la ley. Los pueblos, las naciones de alrededor, los que vivían alrededor del pueblo de Israel, todas las naciones del mundo tenían sus propias leyes basadas en los pensamientos y criterios de los hombres.
cada nación, cada pueblo que estaba alrededor, cada país, aparte de la nación de Israel, tenían sus leyes ceremoniales también, etc. Pero estos eran dados por los pensamientos y los criterios de los hombres. Israel tenía el gobierno de Dios, no era una democracia, no era una dictadura, no era una anarquía, era la ley de Dios, era la teocracia. Dios gobernando a Israel con una constitución, una ley dada por él. Para mostrar, a través de esta ley se mostraba la pecaminosidad del hombre, la pureza y la santidad de Dios, se revelaba el carácter de Dios. A través de el propósito de esta ley era apartar a Israel para que sea un pueblo santo y diferente a todas las naciones. Y esta ley estaba dada para ofrecer el camino de salvación por medio de las ofrendas y los sacrificios, los cuales son una sombra del perfecto sacrificio de Cristo. O sea que era una ley que mostraba el carácter de Dios, revelaba la persona de Dios, separaba un pueblo glorioso, y a través de esta ley mostraba el camino de salvación, tanto para Israel como para todo el mundo. La ley de Dios era maravillosa, la ley de Dios es grandiosa, dice la palabra de Dios. La ley de Dios es maravillosa, es refrigerio, es sanidad. Allí hay sabiduría, es la perfecta ley, la ley de Dios. Los profetas, y lo que tenemos en el Antiguo Testamento era la palabra de Dios usada para la iglesia en los primeros tiempos, cuando todo el Nuevo Testamento se estaba escribiendo y cuando todavía la revelación de Dios se estaba dando a través de los apóstoles, de los profetas, y se estaba compilando lo que sería el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto. Y es muy importante que tengamos un concepto claro de lo que abarcaba la ley de Dios. Los que estamos en Cristo, ahora que nosotros estamos en Cristo, no observamos ni estamos bajo la ley de Moisés. ¿Por qué no estamos bajo la ley de Moisés? ¿Saben por qué? Porque Cristo cumplió la ley en su totalidad y todas las demandas de la ley quedaron satisfechas en Cristo. Quiere decir que nosotros ahora, por estar en Cristo, nosotros en Cristo estamos cumpliendo toda la ley y somos santos delante de Dios, como si hubiéramos cumplido toda la ley, pero en realidad no la hemos cumplido. No, es más, ni siquiera la conocemos, pero Cristo cumplió perfectamente la ley. Y es por eso que por cumplir la ley y nosotros por estar en Él y por Él otorgarnos su santidad, su salvación, nosotros ahora Dios nos ve como santos, como puros, como hijos de Dios, como si hubiéramos cumplido la ley. Pero ¿quién cumplió la ley a la perfección? Fue Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que mora en nosotros. Amén. Por eso es que nosotros estamos siendo perfectos, hemos sido perfectos, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo. Cristo nos imparte su justicia a nosotros, lo que hemos aceptado como Salvador, de manera que nosotros tenemos la justicia de Cristo ante el Padre y somos personas que han cumplido toda la ley. Así nos ve el Señor a nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús Él dice la palabra de Dios que hemos muerto la ley para vivir en Cristo, y ahora que estamos en Cristo estamos bajo el régimen de la ley del Espíritu. Entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley del Espíritu, pero la ley del Espíritu no contradice la ley de Moisés, sino que se potencia, se unifica, tenemos claridad y entendimiento sobre el carácter de Dios de una forma más grande, más poderosa y maravillosa, porque es el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da entendimiento, nos da luz, y nos da luz para mirar la ley de Moisés, pero con ojos espirituales y con una aplicación personal para nuestras vidas. Por eso es que por eso tenemos toda la palabra de Dios para mirarlas a la luz del Espíritu. Entonces nosotros no estamos bajo las demandas de la ley, como el pueblo de Israel, porque estamos bajo las demandas del Espíritu, porque estamos en el Espíritu, y Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, que Él es el que cumplió la ley, y Él nos impartió su justicia a nosotros. Amén. Yo soy declarado justo, santo delante de Dios, no por mi justicia, sino por la justicia de Jesucristo, que te la dio a ti, mi hermano, y que me la dio a mí en el momento que hemos creído en Él. Amén.
Somos declarados justos, santos ante Dios el Padre por la persona y los méritos de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros ya no tenemos que presentar sacrificios ni ofrendas como hacía el pueblo de Israel, ni obedecer todas esas demandas que había en la ley. No la tenemos que hacer nosotros porque ya Jesucristo fue el sacrificio perfecto y eso es lo único que Dios acepta ahora. Le voy a pedir, hermanos, por favor, que chequeen sus micrófonos y los pongan en mute, porque algunos están con el micrófono abierto, y cuando tienen el micrófono abierto, cualquier ruido, cualquier cosa que ustedes hacen, se escucha, entra en mis oídos, y todo el mundo se distrae. Y no queremos distraernos. En este momento tenemos que hacer el trabajito de chequear donde dice el microfonito, pegarle ahí, y hacemos un gran bien a toda la palabra de Dios, ¿sí? Es muy simple. Chequemos los micrófonos, que no se desactiven, ponerlos en mute, ¿sí? Hagamos eso, por favor, porque yo los chequeo de acá, pero no puedo estar interrumpiendo el mensaje para pedirles esto. Entonces, volvemos a recapitular. Nosotros ahora no estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo la ley del Espíritu, que la ley del Espíritu no contradice la ley de Dios, y es por eso que tenemos una gran responsabilidad, mucho más que antes, ¿sí? Porque ahora está Cristo en nosotros, y ahora estamos privilegiados porque ahora somos declarados justos y la justicia de Cristo se ha impartido hacia nosotros, y ahora nuestro deber es mostrar a Cristo en nuestras vidas y mostrar sus obras a través de nuestro andar en Cristo. Por eso que nosotros debemos andar en el Espíritu. Antes el pueblo de Dios bajo la ley de Moisés tenían que andar bajo la ley. Cristo Jesús se sometió a la ley. Para Cristo el resucitado, quien resucitó, nos introdujo en su pueblo, nos introdujo en él, y ahora nosotros estamos declarados justos y santos ante el Padre por la persona y los méritos de Jesucristo. Como dije anteriormente, todos esos sacrificios, todo lo que decía la ley en cuanto a las cosas ceremoniales, espirituales, todo eso mostraba el perfecto sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, aún meditamos en la ley dada a Moisés, porque nosotros, teniendo la morada del Espíritu Santo, Él nos guía para que veamos estos mandamientos y apliquemos estos principios eternos y universales implícitos en ellos, que nos llevan a ver el carácter de Dios y su perfecta voluntad. Es decir, nosotros tenemos y meditamos en la ley de Moisés, porque ahora nosotros tenemos la morada del Espíritu y vemos estos mandamientos y aplicamos los principios. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la ley de Dios y vemos mandamientos allí, pero estos mandamientos demuestran algo del aspecto del carácter de Dios que nos lleva a nosotros a obedecer a Dios en algo que está implícito. Vamos a poner un ejemplo. Si la ley de Dios decía que el día sábado todo el mundo debía reunirse y debía dedicarse a la adoración, al ayuno, dedicarse a orar, etcétera, 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 era el día de reposo, era una ley, pero nosotros no estamos bajo esa ley, sino que decimos, bueno, si Dios hizo el día de reposo es porque está queriendo que el hombre, las personas creyentes, dediquen un tiempo, separen un día para adorar a Dios. Si Dios estaba dando una ley alimenticia, por ejemplo, estaba mostrando que Dios tenía cuidado sobre su pueblo en los aspectos de salud y tenía un deseo de que el pueblo de Dios se separe de las prácticas pecaminosas de otros pueblos, y esto sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces la ley contenía en esencia lo que estaba dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces nosotros de esos mandamientos sacamos principios universales, de esos mandamientos que están en la ley de Dios, sacamos los principios que contienen la esencia del carácter de Dios. Es por eso que las tenemos y por eso que los observamos y los miramos, porque detrás de esa ley, detrás de esos principios, detrás de esos mandamientos, perdón, hay principios que demuestran el carácter de Dios, que demuestran algo de su carácter, de su persona. ¿Amén? Dice así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe.
en Gálatas, dice, en los creyentes vemos las ordenanzas, los mandamientos de la ley para ver la esencia de la personalidad y la voluntad de Cristo reflejado en ellos. También vemos cómo debemos conducirnos hoy bajo el régimen del Espíritu, con la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento revela que estamos bajo el nuevo pacto, el cual es un pacto de gracia y no de ley. Entonces hoy nosotros tenemos la revelación de Dios dada en el Nuevo Testamento para ver el Antiguo Testamento y ver esos principios de la ley y conducirnos bajo la guía del Espíritu. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y observamos nuestra conducta, la tenemos que ver todo a lo largo de toda la palabra de Dios, no solamente de un solo pasaje, de un solo versículo. Por eso Dios nos llama a observar toda la Biblia, estudiar toda la palabra de Dios, todo completo, no solamente el Nuevo Testamento, y no solamente, ni siquiera pensar en muchos de nosotros, muchos de los creyentes que creen que solamente leyendo algún versículo una vez por semana, realmente el Espíritu Santo de Dios va a obrar en ellos. Por supuesto que no. Porque el Espíritu Santo de Dios no está enemistado con la palabra de Dios, con la ley de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios nos da luz para entender esos mandamientos y cómo aplicarlos a la luz del nuevo pacto. ¿Amén? Dice en Hebreos, fíjense lo que dice Hebreos 10:8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, y está hablando de la casa de Israel, pero este pasaje está en Jeremías, en el capítulo 31, y va a hablar de algo muy importante que está aplicado a nosotros hoy, aunque si bien este pasaje tiene un efecto completo en el futuro, dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Ahora va a llegar un día en que mis leyes están en las mentes y en los corazones. Y esto se aplica especialmente a la Iglesia de Cristo, a nosotros, porque la única manera de tener la ley en la mente y en los corazones es por la obra y el poder del Espíritu Santo morando en el creyente, y esto, la única forma de poder entenderlo y poder experimentarlo es cuando una persona es salva, cuando una persona aceptó a Cristo como Salvador y se rindió su vida como Cristo como Señor. De lo contrario, el Espíritu Santo no hace morada en el creyente, y para él no hace morada en la persona, y esa persona no es creyente y pasa a no entender absolutamente nada de qué se trata todo esto. Pero en Hebreos 10:8 dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Hebreos 10:8 habla de que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, y eso es lo que hace que la ley de Dios sea manifestada en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué glorioso que es esto! Amén. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros somos un pueblo de Dios extremadamente privilegiado, extremadamente glorioso, hermano, como para tenerlo en poco, como para no considerarlo, como para no meditar en estas verdades. Por eso, mi querido hermano, quiero hablarte, por ejemplo, de una ley dada a Moisés, y quiero tocar este punto, por ejemplo, del diezmo. Ahora usted va a decir, el pastor ahora va a empezar a hablar del diezmo porque quiere plata. Quiero hablarte sobre una práctica, una responsabilidad que cada creyente tiene, que todo aquel creyente que es guiado por el Espíritu está guiado para obedecer los principios que están en la palabra de Dios, y que muchos de ellos se desprenden de la ley. Entonces aquí tenemos el diezmo, y entonces tenemos que ver cómo este mandamiento que está en la ley de Moisés se aplica a nuestra vida, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en nuestra vida para que cumplamos ciertas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios? Entonces, cuando vemos el diezmo, por ejemplo, el diezmo, la ley de Dios decía que el diezmo era algo que se debía separar el 10% de la ganancia para entregarlo como ofrenda a Dios. Eso era una ley. Y el creyente verdadero en Dios debía hacer eso. El diezmo era destinado para el sustento de los siervos de Dios, de los ministros de Dios, para las ceremonias del culto, las necesidades de las personas de bajos recursos, las personas necesitadas. Para eso se usaba el diezmo en Israel.
Era una forma de administrar sabiamente la economía de la nación, por lo cual tiene características similares a los impuestos, es decir, el diezmo era en cierta manera parecido, tiene características igual que los impuestos que los ciudadanos pagan. Usted seguramente no es una de las personas que se goza y se regocija y alaba al presidente y alaba al gobierno de los Estados Unidos cuando va a hacer los taxes, que ahora en abril usted lo va a hacer, y seguramente el gobierno le va a decir, usted va a tener que pagar tanto de taxes, usted no va a pagar esos taxes diciendo aleluya. Lo hace por una responsabilidad, una obligación, y gracias a esos taxes que está recibiendo el gobierno, esa ley está destinada a que el país más o menos funcione. Bueno, la economía de Israel estaba dada por el manejo de los diezmos, y era una manera extraordinaria y maravillosa de cómo había diseñado Dios para que la economía se sustente. Pero el diezmo, aparte de todos estos propósitos, era principalmente un medio ¿de qué? De adoración, mi hermano. La persona que era temeroso de Dios, piadoso, un hombre que vivía bajo el temor de Dios, realizaba esta ofrenda del diezmo como un acto de adoración, de gratitud, de reconocimiento, de manera que quienes lo practicaban estaban demostrando y declarando lo siguiente. Y quiero que preste atención, porque esa persona que decía ser creyente, que decía ser hijo de Dios, y que decía ser soy del pueblo de Dios y pertenezco al pacto de Dios, cuando estaba diezmando, estaba declarando, estaba diciendo, estaba demostrando que Dios es soberano y absolutamente dueño de todo lo que poseo. Cuando la persona diezmaba, estaba diciendo, estaba declarando que Dios es soberano, absoluto, dueño de todo lo que poseo. Una acción demuestra tu convicción. ¿Ven? Si yo veo una persona que sale con el bate de béisbol, el gorrito de béisbol, a jugar al béisbol con su hijo, y lo veo que todos los domingos va a ver el partido de béisbol de los Mets o de los Yankees o lo que sea, y va todo el tiempo, y yo sé que lo veo siempre con el bate de béisbol, con la camiseta de los Mets, con el gorrito, jugando al béisbol, yendo los domingos, yendo los sábados, yendo todos los partidos que hay. ¿Hace falta que le pregunte a esa persona, ¿te gusta el béisbol? ¿Hace falta que yo le pregunte? ¿No me lo está diciendo? ¿No me lo está demostrando con sus acciones? Bueno, así somos nosotros cuando hacemos algo, demostramos algo. Si la persona no diezmaba, estaba diciendo, Dios no es soberano, Dios no es absoluto dueño de nada. Cuando la persona diezmaba, estaba diciendo, Dios es mi Señor, yo fui escogido por Él para pertenecer a su pueblo y estar bajo su pacto. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba demostrando y diciendo para el que cuando diezmaba. Lo mismo hacía cuando guardaba el día de reposo. Él es quien suple todas mis necesidades materiales, físicas, emocionales, espirituales. Él es aquel. El diezmo declaraba, demostraba que la persona tenía su profunda convicción, seguridad en su corazón de quién es Dios y lo que hacía. Él me llama a ser parte de su obra aquí en la tierra. Estaba convencido, estaba completamente convencido de esa persona de que Dios lo había llamado y le había hecho un pacto y pertenecía a un pueblo, y que él estaba siendo llamado para formar parte de la obra que Dios estaba queriendo hacer aquí en la tierra. Esto era lo que la persona cuando diezmaba estaba diciendo, gracias Señor, es un privilegio. Ahora fíjense que el pueblo de Israel se guardaba muchas veces el diezmo, dejó de diezmar y vino calamidad sobre ellos, y nada de esto ellos pudieron probar. Porque la persona cuando no diezmaba estaba diciendo, lo mío es mío, esto me pertenece, yo no fui escogido por él, y ahora vamos a ver lo que estaba pasando. Hoy no estamos bajo la ley de Israel, pero sí estamos bajo los mismos principios centrales, por lo tanto practicamos la ofrenda de diezmo como un modelo ordenado por Dios aún antes de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no estamos bajo nosotros no ofrendamos, no damos el diezmo porque ofrendamos a los levitas ni a los sacerdotes, no estamos bajo esa ley, pero sí lo estamos bajo la ley de la ofrenda, y el principio que está implícito allí. Por lo tanto, cuando decimos 10%, no estamos diciendo, estamos tomando el modelo bíblico, el modelo que Dios otorgó. ¿Qué modelo podemos dejar? Si él dijo, separarme el 10%, el 10%, entonces usamos ese modelo. Esto no quiere decir que no tengamos que limitar a eso, pero nunca reducirlo.
En todo caso, el creyente debería dar más del 10%, pero el 10% es el modelo básico, el molde. Dice, pero por eso sería ilógico que teniendo este conocimiento un creyente separe como ofrenda un porcentaje inferior al 10%. Si una persona que dice ser creyente está ofrendando a Dios una monedita, un dolarcito y apenas lo que quiere, lo que puede, es porque dos cosas, o no es creyente o no tiene conocimiento de la palabra de Dios. No se ha preocupado ni un segundo a buscar qué dice Dios en cuanto a esto. No le interesa. No sabe, desconoce, por lo tanto, como desconoce, no sabe lo que Dios le está diciendo, lo ignora. O puede ser que esa persona que no está dando, dice, cuando no somos responsables de separar la ofrenda de acuerdo a lo que hemos recibido, estamos declarando delante de Dios y a la iglesia de los ángeles, estamos declarando, Dios no es soberano y absolutamente dueño de todo lo que poseo. O es una persona que ignora, que no sabe, todavía es nuevo creyente, no sabe, hace muy poquito que conoce de Dios, recién ha recibido a Cristo y no sabe lo que significa esto, o si ya lo conoce y ya sabe todo lo que implica esto, y ha tenido suficiente tiempo para escuchar la palabra de Dios, y Dios le ha hablado, y no separa esta ofrenda, no ofrenda a Dios con sus bienes. Está diciendo, Dios no es mi Señor, no fui escogido para pertenecer a su pueblo y estar bajo su pacto. Está diciendo, Él no suple todas mis necesidades materiales, físicas, emocionales y espirituales. Él no me llama a ser parte de su obra aquí en la tierra. Está declarando todo esto y estamos declarando todo esto. Es algo serio, mi hermano. Y no estoy hablando solamente del diezmo, de la ofrenda, estoy hablando de todas las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, las cuales debemos cumplir no por nuestra obligación y nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos impulsa, nos motiva y nos lleva a cumplir estas responsabilidades. Entre ellas el diezmo. Una persona que no diezma es una persona que no está en obediencia a Dios, una persona está igual que si no leyera la Biblia, está igual que si no se congregara, está en la misma condición si no orara, en la misma condición si no proclamara el Evangelio, si no expresara los frutos del Espíritu Santo. Es una persona que está andando en la carne y no en el Espíritu. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, esto es algo, es una responsabilidad, es un entendimiento, es un conocimiento de lo que significa la ofrenda, el diezmo y todas las otras responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y cuando hablo del diezmo estoy hablando, ya lo expliqué, no de una ley bajo Moisés, sino de un modelo y un principio que lo estamos haciendo por gratitud, adoración, exaltación, reconocimiento. Amén. Esto es lo que el Señor nos llama. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermanos? ¿Por qué me llevó esto? Porque recibí un reporte. Recibí un reporte de la iglesia. Generalmente no hago esto, pero fíjense, la iglesia, toda la iglesia, el ministerio de iglesia, español y hispano. Y observé esto, hermanos. Este es las ofrendas. Miren, aquí está la liñita azul. ¿Ven la liñita azul? 20.000. Y miren lo que deberíamos ofrendar, lo que se debería ofrendar y lo que la iglesia ha ofrendado en otros tiempos para que podamos seguir el sustento de la obra de Dios, 40.000. Fíjense esta línea para abajo. Esto es el déficit. ¿Sabe qué me está diciendo este chart? Este gráfico me está diciendo que la iglesia de Jesucristo de QCC no fue responsable en obedecer el Espíritu de Dios en las ofrendas. El pastor David dice, bueno, fueron muchos factores, y es cierto. El pastor se enfermó, algunos dicen, yo no conozco internet, no sé lo que es la internet, no puedo entrar a internet porque no tengo idea. La página web de la iglesia es súper complicada, es como construir un avión tan difícil, no puedo frenar ahí. Otros habrán dicho, bueno, como en enero empezó la nieve, cualquier excusa es buenísima para no ser responsable ante Dios, es verdad. Aquí esto me está diciendo, hermanos, que sí hemos hecho cosas, hemos sido obedientes en algunas cosas, hemos orado, pero este es un gráfico que está demostrando que no hemos sido responsables. Mi querido hermano y amigo, quiero decirte que yo soy hijo de Dios, soy cristiano y he tenido esta debilidad también. No quiere decir que yo muchas veces he dicho,
no digo muchas veces, pero en varias oportunidades a lo largo de toda mi vida cristiana, donde he dicho, no, yo no voy a ofrendar este mes porque no me alcanza. Y saben que cuando yo no lo hice, cuando yo hice esto de no ofrendar, el Espíritu Santo de Dios obró en mi vida y en mi mente, en mi corazón, que fue el momento donde yo me sentí el hombre más hipócrita de la tierra. Porque Dios me estaba diciendo, cuando yo estaba haciendo eso, me estaba diciendo, Edgardo, sos un mentiroso. Todo lo que decís que de Dios, todo lo que hablas de mí, no lo aplicás a tu vida en absoluto. Es mentira, y me sentí tan mal, tan hipócrita, que tuve que ir a los pies de Cristo a pedirle perdón y recibir su gracia y que Él me levante y decir, Señor, dame poder y nunca más voy a hacer esto porque voy a obedecerte, pero dame poder para obedecer porque quiero honrarte. Y dejé de sentir ese sentimiento de hipocresía, porque lo que estaba haciendo era negando todo lo que yo decía hacer. Decimos, Señor, 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 y dice, sí, que yo soy tu Señor, pero cuando te trata de tu dinero, cuando se trata de tu tiempo, tú eres el dueño y tú eres el que maneja todo. Entonces no digas Señor, porque Señor implica dueño, absoluto, amo, bajo dirección, bajo autoridad. Y estar bajo la autoridad de Dios es vivir en libertad, es vivir en gozo, es vivir en regocijo. Mi hermano querido, el Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la palabra de Dios dice que los mandamientos de Cristo no son gravosos. Quiere decir que aquella persona que se somete al Espíritu Santo y decide comprometerse con la responsabilidad de Cristo y busca el poder de Dios para hacerlo, vive liviano, vive descansando, vive en libertad y tiene poder. Amén. Tiene poder. Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso significa que todas las demandas de Dios las podemos cumplir, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nadie tiene excusa para decir, esto es muy difícil, esto no lo puedo hacer, esta responsabilidad no tengo tiempo. Nadie puede decir eso, porque está negando a Cristo y está negando el poder que mora en su vida. Ahora, dice, nadie puede dar un puntaje de fidelidad acumulativa. Fíjense lo que yo dije, pensaba esto. Nosotros quizás dejamos, bueno, la verdad que he ofrendado toda la vida y siempre fui fiel, y ahora que no ofrendo, o no diezmo, o no oro, o no participo tanto, bueno, yo fui fiel mucho al Señor. Entonces toda esa fidelidad y todo lo que hice para el Señor en el pasado se acumula, de manera que Dios dice, sí, está desobedeciendo, pero como fue una persona tan fiel durante tantos años, bueno, le perdono. Es como ese pensamiento de que como ya hicimos cosas buenas en el pasado, esas cosas buenas, bueno, nos dan crédito. Es como si Dios tuviera, así como el score, el puntaje de crédito, y nos mira y dice, no, sí, esta persona, bueno, él no asiste a las reuniones de oración, pero antes era muy fiel, pero bueno, así que vamos a hacer un puntaje. No, mi hermano, la palabra de Dios es muy clara. Si tú desobedeces en una responsabilidad, es pecado y necesitas restauración, porque aquel que desobedece la ley en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Hermanos, nosotros creemos, vieron que cuando dos personas tienen un conflicto en un matrimonio, que el hombre le dice a la mujer, tú no reconoces nada de lo que yo he hecho antes. O la mujer le dice, tú no ves nada positivo en mí. Parece que Dios tiene que decir, yo tengo que ver todas las cosas positivas que hay en ti, porque todas esas cosas positivas te acumulan puntos y ahora puedes hacer alguna cosita negativa, algún pecado puedes cometer porque tú eres fiel. ¿Dónde sacamos eso? Como que Dios tuviera que reconocer. Ahora, quiero decirles algo. Dios va a reconocer en el tribunal de Cristo todas las obras que hicimos para Él, y todo será reconocido, y Dios dará galardones de acuerdo a la fidelidad que hemos tenido mientras estamos en el cuerpo. Eso es verdad. Pero mientras estamos aquí, en la tierra, mientras vivimos aquí, eso no significa que tengamos puntajes. ¿Se entiende, hermanos? Las buenas obras del pasado no limpian el pecado del presente, las obras del presente no limpian el pecado del pasado. Yo me he encontrado cantidad de creyentes durante tiempos que me dicen, pero yo en mi iglesia, pero yo antes, pero yo cuando era fiel. Mi querido hermano,
Las responsabilidades que tenemos ante el Padre, ante el Señor, son demostración de lo que creemos en Cristo, de lo que somos, de nuestras convicciones. Por eso es que tenemos que reconocer y entender que nuestro compromiso y nuestras obras del pasado no acumulan. No, mi hermano. Le voy a dar un ejemplo que esto me parece absurdo, esto que voy a decir. Pero imagínense un matrimonio, imagínense un matrimonio de casados, de 40 años de casados. Imaginemos que uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, un día dice, voy a serle infiel a mi esposo. Yo un día, una vez, por una noche, por un día, le voy a ser infiel a mi esposo. Y el esposo o la esposa le dice, tú me has sido infiel, tú has cometido adulterio. Y el esposo o la esposa le dice, pero yo te fui fiel durante 40 años. ¿Cómo me dices eso? Fue infiel, cometió adulterio, tiró todos los 40 años a la basura. Por eso, mis hermanos, esto no es una cuestión de pensar que porque hemos sido fieles en el pasado tenemos créditos. Y muchos lo creemos así. Las buenas obras no son nuestras, son de Jesucristo que hizo nosotros, porque cuando decimos las buenas obras, pensamos, bueno, pero yo fui fiel. Hermano, quiero decirte algo, toda la obra que hacemos para el Señor es nuestra, somos nosotros, pero el Señor nos dice, es el Jesucristo obrando a través de nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, lo dice muy claramente en Colosenses. Por lo tanto, no tenemos nada de qué gloriarnos. Por eso cuando recibamos los premios y los galardones y las coronas no son para nosotros, son para entregarlos a los pies del Señor Jesús. Cuando no dejamos que Cristo obre en nosotros para hacer las obras, obedecer su voluntad, andamos y vivimos en la carne, en la vanidad de nuestros pensamientos y nos conducimos en un camino de soledad y muerte. Mi querido hermano, si nosotros no andamos en el Espíritu, vamos a andar en la carne. Y si andamos en la carne, en lo único que vamos a recibir es muerte, es soledad, aunque la carne nos engaña y nos dice, ay, sí, estás bien. Mi querido hermano, para andar en el Espíritu tenemos que tener comunión con Dios, lectura, meditación en su palabra, oración, estar involucrados en su cuerpo, porque el Espíritu nos llama a estar involucrados en el cuerpo de Cristo y la iglesia. Quien no hace esto no puede andar en el Espíritu. Quien no medita en la palabra de Dios, quien no tiene una comunión con Dios, quien no tiene una lectura, un estudio de la palabra de Dios, quien no se involucra y no recibe el ministerio de Dios a través del cuerpo de Cristo, no puede vivir en el Espíritu, no puede andar en el Espíritu, por lo tanto va a andar en la carne. Es por eso, mis hermanos, que si andamos en la carne, tenemos una opción grandiosa que es volver a Cristo, porque Cristo se ofreció a sí mismo para decir, ya deja de hacer eso, deja de andar en caminos que te van a llevar a la destrucción y vuelve a Cristo, humíllate ante Él te está ofreciendo restauración, salvación, vida eterna y te ofrece el poder para ser responsable y para andar en el Espíritu, para hacer las cosas que realmente dan vida. Mis mandamientos son vida, mis palabras son vida, hermano. El sacrificio de Cristo nos abre el camino a la plena comunión, a la total restauración, para recibir completo perdón. Mira, mi querido hermano, si quizás tú y yo, o cualquiera que estamos escuchando, Dios ha tocado tu corazón y ha dicho, sí, realmente menosprecié, he andado en la carne, he andado en la vanidad de mis pensamientos, he menospreciado la ofrenda, he menospreciado la oración, he andado en pensamientos negativos, he andado en pensamientos feos de corrupción, de inmoralidad, con actitudes pecaminosas, he andado así. He andado en la carne, he andado en los malos pensamientos, he andado en las malas acciones, he menospreciado todas estas cosas. Y pienso que por estar en el Espíritu y hacer cosas en la carne no voy a sufrir consecuencias.
¿Estoy muy equivocado? El poder para no volver a caer en el pecado y andar en obediencia está en nosotros, quienes hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Uno piensa que el andar en la vida cristiana es algo que es algo externo. No, mi hermano, el andar en la nueva vida cristiana, el obedecer a Dios, el vivir en la plenitud del Espíritu, es vivir de acuerdo a la nueva identidad que tenemos en Cristo. A ver si lo entiendes, hermano. Dios hizo en ti una nueva criatura y está diciéndole a esa nueva criatura, a esa nueva persona regenerada, nacida de nuevo, le está diciendo, camina, obedece, porque tienes todo el poder para hacerlo. Y ese poder lo tienes gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que venció la muerte y resucitó a la vida y resucitó la inmortalidad para que nosotros reinemos en vida, dice en Romanos, y para que nosotros estemos bajo el régimen del Espíritu y no el de la letra, para que no estemos bajo el orden y el régimen, el gobierno del Espíritu Santo, y para que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y la palabra seamos llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5, significa ser controlados, guiados, gobernados, sometidos al poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso, ¿sí?, está disponible, hermano, para ti en este momento, en el día de hoy. Quizás has menospreciado la ofrenda, menospreciado la comunión con los hermanos, menospreciamos el servicio, menospreciamos la intimidad con la palabra y la oración. Y esto ha pasado quizás en tu vida y en mi vida, quizás Dios te ha hablado a tu corazón. Y de hecho estamos reunidos y en muchas cosas no hemos menospreciado, pero algunas cosas sí las hemos menospreciado. Y creo que este dato que tengo aquí me está hablando, hermano, de que muchos están diciendo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero han menospreciado la ofrenda. Hermanos, hemos terminado un año glorioso donde en medio de la pandemia el tesorero dijo, hermanos, Dios obró a través de las ofrendas voluntarias de los hermanos, lo hemos leído. ¿Pero qué pasó ahora? Yo soy fiel hasta que decido ser infiel. No, mi hermano, no podemos ser así. Hay cosas de las cuales no podemos dejar. No podemos transar, no podemos negociar. Los principios fundamentales, que son la ofrenda, la santidad de Dios, nuestra vida en compromiso, nuestra comunión con Él, nuestra vida en el Espíritu diario, nuestro andar, eso no podemos dejarlo. Que nada interrumpa ese actuar del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, mis hermanos queridos, hoy en esta mañana quiero que celebremos los símbolos de la Santa Cena, porque el Señor Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y toma el pan y bebe de la copa, pero con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de compromiso ante Dios, diciéndole, Señor, he andado en la carne, te he desobedecido, he hecho cosas conforme a mis pensamientos, pero ahora yo quiero, en base a lo que tú has hecho por mí, que tú gobiernes mi vida, que seas el centro de mi vida, que pases a ser el Señor de mi vida. Y puedo creer que tú eres el Señor absoluto de mi vida, porque tú hiciste ese sacrificio del cual ahora voy a hacer memoria. Amén. Quiero guiarlos en una palabra de oración antes de tomar los símbolos. Yo tengo aquí un pedacito de pan que representa y simboliza este elemento, el cuerpo de Cristo. Quiero que todos cerremos los ojos, inclinemos nuestros rostros, hablemos al Señor, le digamos, Señor, gracias porque tú has hecho un pacto de gracia conmigo. Ese pacto significa que tu Espíritu Santo me ha salvado, me ha restaurado, me ha dado vida, me ha declarado santo, pero también ese pacto indica que tú estás haciendo morada en mí. Y esa morada en mí es para que yo pueda vivir conforme a tu voluntad, conforme a la ley del Espíritu. Y tú, Señor, has hecho posible esto gracias a que diste tu cuerpo, en señal de recordar y darte gracias por ese sacrificio. Yo hoy como de este pan en memoria de ti. Comamos en el nombre del Señor.
La copa representa la sangre de Jesús. Hermano querido, el Señor puede perdonarte. Ya no tienes que hacer sacrificio, no tienes que hacer obras, no tienes que hacer nada, solamente decir, Señor, yo necesito que tú limpies mi pecado, borres mi maldad. No te acuerdes más de mis iniquidades y mi desobediencia. Yo necesito que tú me purifiques, me limpies, que borres toda maldad, quites de tu presencia toda cosa mala que yo hice, que despierta tu ira, despierta tu justicia hacia mí. Señor, yo me apropio de la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado. Oh Padre Celestial, mi vida que tú me estás dejando, me has protegido de la pandemia, me has cuidado, me has sanado del virus, me has dejado con vida en esta tierra. ¿Para qué estoy viviendo aquí en este mundo? Para dar gloria a tu nombre. Y puedo dar gloria a tu nombre, y puedo hacer que tu nombre sea exaltado, glorificado y extendido a través de mi vida, porque tú derramaste tu sangre y porque tú me declaraste santo. Por eso ahora, Señor, yo me apropio de este perdón. Señor, yo sé que tú me otorgas el perdón, la limpieza y la purificación por una sola razón, la sangre de Jesús. Por eso me apropio de esta verdad y tomo estos símbolos, esta copa que simboliza la sangre de Cristo, en señal de que creo que tú a través de ella me has perdonado y me has justificado. Y en este día puedo estar presente delante de ti, renovado, para vivir una vida que honre tu nombre. En el nombre de Jesús bebamos. Amén. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Señor, como iglesia nos comprometemos, Señor, a tener comunión con el Espíritu, a andar en el Espíritu y a ser responsables, Padre, de todas las cosas que tú nos estás diciendo, nos estás hablando, nos estás demandando, porque sabemos que el obedecerte, el ser responsables de andar en el Espíritu es maravilloso, Señor. Mientras que el que siembra para la carne, Señor, de su carne segará corrupción. Oh Padre Celestial, no hay nada más glorioso y más maravilloso que estar en comunión contigo. La familia no trae gozo. El dinero y los bienes materiales no traen felicidad ni traen gozo. Los logros económicos e intelectuales y los logros materiales no traen gozo. Lo único que produce realmente gozo espiritual es una comunión plena contigo y una sumisión a tu palabra y a tu espíritu. Allí está la felicidad verdadera. Allí está el gozo verdadero. Allí está el propósito para mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Ricardo. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Gracias.